¿Alguna vez has sentido que fuiste el último en ser visto? Como si tu vida no tuviera tanto valor porque no eres el más fuerte, el más sabio o el más influyente. Juan también era ese hombre. No era el más impulsivo. Él no era el líder. No tenía un nombre poderoso, pero fue el discípulo más cercano al corazón de Jesús. No es solo una historia de milagros, visiones y revelaciones. Es la historia de un hombre que encontró su identidad, no en el mundo, sino en el amor de Cristo. Si alguna vez te sentiste olvidado, débil, sin rumbo, esta historia es para ti, porque durante el viaje de Juan descubrirás que Dios no busca la perfección, busca corazones dispuestos. Aquí aprenderás cómo un simple pescador se convirtió en testigo de la eternidad, cómo fue transformado por el amor y cómo su fe lo mantuvo firme hasta que fue el último apóstol en pie. Prepárate para ver la historia de Juan como nunca lo has escuchado antes. Una historia que sanar, inspirar y transformar. ¿Sabías que el discípulo más cercano al corazón de Jesús no era un líder fuerte, sino un joven tranquilo al que casi nadie notó? Hoy descubrirás la historia completa de Juan, el último apóstol, el testigo del cielo, el discípulo amado. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de Juan, se trata de ti, de tu propósito y de lo que Dios todavía quiere hacer contigo. 1. Un joven pescador de corazón abierto. En las tranquilas orillas del mar de Galilea, donde las olas rompen suavemente contra los barcos de madera y el aroma del pescado fresco llena el aire, vivía un joven llamado Juan. Era hijo de Zebedeo, un hombre trabajador y muy conocido en la zona, y tenía un hermano mayor, Santiago. Juntos ayudan a su padre en el negocio familiar, la pesca. Juan no era un hombre importante a los ojos del mundo. No tenía título, ni riqueza, ni influencia entre los fariseos o los escribas, pero había algo diferente en él. Aunque pasaba sus días reparando redes, arrojándolas al agua, recolectando peces, su corazón miraba más allá del horizonte del lago. Había una inquietud dentro de él, un deseo. Creía que la vida no podía consistir en comer, trabajar y dormir. Tenía que haber algo más, algo eterno. Desde pequeño, Juan se mostró sensible a las cosas de Dios. Su alma era como tierra fértil, esperando una semilla divina. Aunque era impetuoso y a veces reaccionaba con fuerza, su corazón ardía por la verdad, la justicia y más por el Dios de Israel. Probablemente escuchó atentamente las historias de los profetas en las sinagogas, y cuando Juan el Bautista apareció predicando en el desierto, algo dentro de él se despertó. Fue como si las palabras del profeta traspasaran el alma y revelaran la verdad que tanto buscaba. Y allí, entre las redes y las barcas, Juan se preparaba, sin saberlo, para la mayor vocación que un ser humano puede recibir. Todavía no imaginaba que sería elegido por el mismo Hijo de Dios. No sabía que un día sus manos escribirían verdades eternas. Pero el cielo ya lo miraba. Porque a veces Dios elige lo simple para revelar lo extraordinario. Y allí, en el corazón de un joven pescador, comenzó una historia que cambiaría el mundo para siempre. 2. El día que su vida cambió para siempre. Era un día como cualquier otro junto al mar de Galilea. El sol ya estaba saliendo, esparciendo su luz dorada sobre las aguas. El aire era fresco y redes mojadas colgaban pesadamente de los brazos de John y James mientras ayudaban a su padre, Zebedeo, a preparar todo para otro día de pesca. No había indicios de que este día fuera diferente, pero entonces, en medio de la conmoción habitual, se acercó una figura caminando por la orilla. No era pescador, no había traído redes ni buscaba pescado. Era Jesús de Nazaret. Juan lo había visto antes. De hecho,
Estuvo entre los que escucharon a Juan el Bautista señalar y declarar: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y desde entonces resonó en su mente: ahora este mismo hombre estaba allí, y sus ojos se encontraron con los de Juan. Jesús no gritó, no ofreció riquezas ni explicó un plan detallado. Solo pronunció dos palabras que sacudieron el alma del joven pescador: «Sígueme». En ese momento todo se detuvo dentro de Juan. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Escuchó el sonido del agua, sintió la red entre sus dedos. Pero algo más fuerte habló en su corazón. Era una voz que llamaba no solo con palabras, sino también con autoridad y amor al mismo tiempo. Era como si su alma supiera: este es el momento que has estado esperando toda tu vida. Sin hacer preguntas, sin volverse, Juan soltó la red, dejó el barco, dejó a su padre, dejó la seguridad de todo lo que conocía para seguir a Jesús. No porque entendiera todo, no porque tuviera un plan, sino porque algo dentro de él sabía que este hombre no era ordinario. Fue el día que marcó un antes y un después. El día en que un joven pescador lleno de sueños y dudas comenzó a caminar con el Hijo de Dios. El día en que Juan, sin saberlo, empezó a escribir una historia de su vida que sería eterna. Así comenzó su camino como discípulo, no solo de un maestro, sino del Mesías prometido. 3. Sea testigo de milagros inolvidables. Desde el momento en que Juan dejó su barca para seguir a Jesús, su vida se convirtió en un viaje de asombro y revelación. Con cada paso, era como si el cielo se abriera ante sus ojos. Jesús no fue solo un maestro sabio, fue alguien que trajo consigo el poder de Dios. Uno de los primeros milagros que presenció Juan tuvo lugar en una boda en Caná de Galilea. Era un ambiente de alegría, pero sucedió algo inesperado. Se acabó el vino. En aquel momento no se trataba solo de una vergüenza social, sino también de una vergüenza pública para los anfitriones. Entonces María, la madre de Jesús, se le acercó y le contó lo que estaba pasando. Jesús pidió con calma que se llenaran con agua 6 tinajas de piedra. Cuando sirvieron, esta agua se convirtió en vino. Juan se quedó sin palabras. No era un vino cualquiera. Él era el mejor. El milagro fue discreto, íntimo, pero para Juan fue una confirmación silenciosa de que aquel a quien seguía tenía el poder de transformar no solo líquidos, sino vidas. Y eso fue solo el comienzo. Juan vio cómo Jesús tocaba a un leproso y su piel quedó limpia como la de un niño. Vio a un paralítico levantarse y caminar con solo escuchar su voz. Estaba allí cuando una mujer que llevaba años encorvada se puso de pie con una simple palabra. Y quizás una de las cenas que más marcó a Juan fue aquella en la que, entre tantas familias, Jesús levantó 5 patas y 2 peces, gracias, y alimentó milagrosamente a más de 5,000 personas. Cada vez que sucedía algo así, Juan no solo veía un milagro, veía el corazón de Dios manifestado. Pero quizás el momento más impresionante fue cuando estaban en un pequeño barco, en medio de un mar embravecido. La tormenta arrecia, las olas amenazaban con derribarlo todo. Los discípulos, aterrorizados, gritaron, pero entonces Jesús se levantó, extendió la mano y ordenó: «Cállate, cállate», y el viento cesó, y el mar se calmó como un lago sereno al amanecer. Juan lo miró y murmuró como los demás: «¿Quién es él, que hasta el viento y el mar le obedecen?» Era imposible negarlo. El poder de Dios caminaba con ellos, y cuanto más veía Juan, más ardía su corazón. No se limitó a seguir a un predicador. Fue testigo vivo de la llegada del Mesías, y su fe creció cada día, no solo viendo milagros, sino viendo el amor de Dios tocar vidas de una manera real
y transformadora. Si esta historia ya te toca el corazón, escribe en los comentarios: yo también quiero estar cerca del corazón de Jesús. Repítela con fe, porque esta frase puede tocar a otros que hoy necesitan esperanza. Y no olvides suscribirte, porque todavía queda la parte más poderosa de esta historia. Lo que vio Juan, nadie en la tierra lo vio como él. 4. El discípulo más cercano al corazón de Jesús. Con cada paso que dio con Jesús, Juan no solo acumuló experiencias, acumuló amor. Un amor que iba más allá de la admiración o el respeto. Era una conexión espiritual profunda, como si su alma y la del Maestro latieran al mismo ritmo. Entre los 12 discípulos, Jesús tenía un círculo restringido: Pedro, Santiago y Juan. Fueron ellos tres los que llevó a momentos particularmente sagrados e intensos. Pero incluso entre estos tres, Juan ocupaba un lugar único. Las Escrituras lo mencionan como el discípulo a quien Jesús amaba, no porque fuera el favorito, sino porque se entregó con todo el corazón. Se permitió amar profundamente a Jesús y también ser amado sin reservas. Juan no era más impulsivo como Pedro, ni más llamativo como Mateo, pero él era el más tierno, el más sensible, el que escuchaba no solo las palabras, sino el corazón de Cristo. Durante los largos días de caminata, cuando el sol quemaba y los pies dolían, era Juan quien parecía comprender el silencio de Jesús. No hacía muchas preguntas, observaba, pensaba y guardaba todo en su corazón. Y eso lo hizo diferente. Conviviendo con el Maestro, aprendió que el reino de Dios no estaba hecho de espadas ni de tronos, sino de servicio, humildad y compasión. Y Juan, con el alma moldeada por el amor, absorbía ese espíritu día tras día. Esta intimidad fue aún más evidente durante la última cena. Mientras todos estaban sentados alrededor de la mesa, Juan yacía sobre el pecho de Jesús. Fue allí, en esta posición de cercanía y confianza, donde Juan pudo oír los latidos del corazón del Salvador. En ese momento decisivo, cuando la traición ya estaba a las puertas y la cruz se acercaba, Juan no estaba lejos, estaba apoyado contra el pecho del mismo Hijo de Dios. Fue más que un gesto de cariño, era un símbolo de una conexión espiritual profunda, y Jesús correspondió a ese vínculo. Cuando todos los discípulos preguntaron quién lo iba a traicionar, fue a Juan a quien Pedro pidió que interrogara al Maestro. Porque lo sabían, entre todos, era Juan quien tenía libre acceso al corazón del Señor. Esta relación marcó toda la vida de Juan. No siguió a Jesús solo con los pies, lo siguió con el alma. Y esto lo convirtió no solo en un discípulo fiel, sino también en una extensión del amor de Cristo en la Tierra 5. La montaña de gloria. Después de caminar junto a Jesús durante meses, Juan ya había visto cosas que muchos nunca imaginaron. Pero nada lo había preparado para lo que experimentaría en esta montaña. Un día, Jesús llamó solo a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Les pidió que lo acompañaran a una montaña alta para orar. No explicó mucho, solo los condujo montaña arriba mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. El aire se hizo más tenue, el silencio más profundo y el corazón de Juan latía con anticipación. Y allí, en la cima de la montaña, sucedió algo sobrenatural. Mientras Jesús oraba, de repente su rostro comenzó a brillar. No con el resplandor de una lámpara ni con el reflejo del sol, sino con una luz propia, intensa, gloriosa. Sus ropas se volvieron resplandecientes, más blancas que cualquier cosa que el ojo humano pudiera soportar. Fue como si, por un momento, le hubieran quitado a Jesús la veuda humanoe y la gloria eterna del Filo de Deus fuera transbordada. Juan cayó sobre ruedas. Era demasiado difícil de entender, pero no estaba soñando.
Y luego, algo aún más impresionante, aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Allí se encontraron el pasado y el futuro. La ley y los profetas estaban ante sus ojos y hablaban con aquel que era el cumplimiento de todas las promesas. Pedro, sin saber qué decir, propuso construir 3 tiendas de campaña. Pero antes de que nadie pudiera responder, una nube luminosa los envolvió y se escuchó una voz poderosa. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchalo». Juan permaneció inmóvil. Esta voz no era humana. Era la voz del Padre Celestial, y todo en él lo confirmaba. No era solo un maestro ni un profeta. Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Cuando todo terminó, cuando se apagó la luz y se encontraron a solas con Jesús, Juan comprendió que su vida había vuelto a cambiar. Había visto la gloria, había visto el cielo tocar la tierra. Jesús les pidió que no contaran a nadie lo que habían visto hasta su resurrección. Y aunque no entendían muy bien lo que eso significaba, Juan guardaba cada detalle en su corazón como un tesoro sagrado. A partir de ese día, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. 6. Una lección de humildad ardiente. Aunque Juan había visto la gloria de Jesús con sus propios ojos, todavía había cosas en él que necesitaban ser transformadas. Este joven discípulo, tan sensible y tan cercano al corazón del Maestro, todavía tenía rasgos de impetuosidad y orgullo, rasgos que Dios quiso afinar. Un día, mientras caminaban hacia Jerusalén, Juan y su hermano Jacobo notaron que un pueblo samaritano se negaba a recibir a Jesús. Para ellos fue una afrenta directa al Hijo de Dios. ¿Cómo podrían despreciar al Mesías? Impulsados por un celo ardiente, pero mal dirigidos, fueron al Maestro y le dijeron con valentía: «Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma como lo hizo Elías?» Era como si dijeran: «Demostremos quién está de nuestro lado, usemos el poder que tenemos». Estaban dispuestos a actuar como jueces y no como discípulos del amor. Pero Jesús se detuvo, los miró con firmeza y tristeza y los reprendió. «No sabes qué espíritu eres, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas». Estas palabras son profundas. Jesús no exaltó su valentía, sino que reveló su ignorancia. La lección era clara. El poder de Dios no era fomentar el orgullo ni imponer juicio por la violencia. El verdadero poder estaba en perdona, ama y salva. El reino de Dios no descendió como fuego para consumir, sino como gracia para restaurar. A partir de ese día algo empezó a cambiar en Juan. Poco a poco, el impetuoso discípulo fue transformado por el amor y la gentileza del Maestro. El que quisiera quemar ciudades se convertiría con el tiempo en el apóstol del amor. El que enseñaría que el que no ama no conoce a Dios. Fue una de las correcciones más destacables de su rumbo, pero también una de las más necesarias. Porque antes de llevar un mensaje poderoso, Juan necesitaba aprender el corazón del Evangelio, y Jesús, como el buen pastor, supo exactamente cómo moldear ese corazón ardiente hasta que irradiara la misma compasión que el cielo. 7. La última cena, cerca del corazón divino. Era el día antes de Pascua. Las calles de Jerusalén estaban llenas. Las casas se preparaban para la celebración, pero en un rincón apartado, en un cenáculo, estaba a punto de grabarse uno de los dos momentos más íntimos y sagrados de la historia de la humanidad. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, la de dejar este mundo por el Padre, quiso cenar por última vez con sus discípulos. Fue más que una comida, era una despedida llena de amor, revelaciones y dolor. Juan entró con los demás al lugar preparado. El ambiente era solemne, algo pesaba en el aire, algo que no se podía explicar.
Pero el corazón de Juan ya sentía que esa noche sería diferente. Durante la cena sucedió algo extraordinario. Jesús, el Maestro, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan miró en silencio, con los ojos muy abiertos. El Rey de Reyes arrodillado como un sirviente, el Creador lavando los pies de la creación. Fue una lección viva de humildad. Y Jesús, sentándose otra vez, pronunció palabras cortantes como una espada. Uno de ustedes me entregará. El clima ha cambiado. Los ojos se cruzaron, los corazones se aceleraron. ¿Quién sería capaz de traicionar al Maestro? Pedro, nervioso, le hizo un gesto a Juan. Sabía, si alguien podía preguntarle a Jesús, era Juan, el más cercano, el más íntimo. Juan, acostado cerca del pecho de Jesús, susurró suavemente: «Señor, ¿quién es?». Y Jesús, sin alzar la voz, respondió algo que solo Juan pudo oír con claridad: que aquel a quien le diera el pan mojado sería el traidor. Y así fue. Pero en ese momento también estaba sucediendo algo más grande. Jesús tomó el pan, dio gracias y dijo: «Tomar, comer, es mi cuerpo». Luego tomó la copa y declaró: «Bébelo todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Juan escuchó todo con el corazón apesadumbrado. Fue la alianza definitiva, fue el abandono total del amor. Y allí, en medio del pan partido y del vino derramado, Juan volvió a acostarse cerca del pecho de Jesús. No dijo nada. Él simplemente escuchó. Escuchó el latido del corazón del Hijo de Dios, que pronto sería silenciado por los clavos de la cruz. Esa noche, Juan no solo asistió a la última cena, tocó el corazón de la eternidad. Detente por un momento. Si esta historia toca algo en ti, inmediatamente comenta: «Señor, quiero permanecer fiel como Juan». Tu comentario puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, porque el resto de esta historia es una revelación que puede cambiar para siempre la forma en que ves a Jesús. 8. Fieles junto a la cruz. La noche se volvió densa. Después de la cena, arrestaron a Jesús. Los soldados se lo llevaron como si fuera un delincuente. En el huerto de Getsemaní, mientras él sudaba gotas de sangre mientras oraba a Pai, los discípulos dormían. Y cuando el ejército de varios días atacó, todos huyeron, todos excepto Juan Napaz fui. Mientras los demás se escondían atemorizados, él permanecía cerca, en las sombras, observando, llorando, sufriendo. Cuando llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, Juan lo siguió. Cuando lo azotaron, lo escupieron y lo humillaron, él lo vio. Cuando Pedro lo negó, Juan lo escuchó. Y cuando llegó la hora más oscura, Juan estaba allí. En lo alto del Gólgota, lugar de la calavera, el Hijo de Dios estaba colgado en una cruz, clavado, ensangrentado, humillado delante de todos. Los soldados rían, o Pobo zombaba, los líderes religiosos o insultaban. Plus de Juan estaba al pie de la cruz. No estaba solo. A su lado, María, la madre de Jesús. También estaban María Magdalena y otras mujeres fieles. Pero entre todos los discípulos, solo Juan tuvo el coraje de quedarse. Y fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más conmovedores del Evangelio. Jesús, aún con dolor, aún con el cuerpo desgarrado por el dolor, miró a su madre, luego a Juan. Sus ojos, ya débiles, estaban fijos en ellos. Y con voz ahogada dijo: «Mujer, aquí está tu hijo». Y luego a Juan: «Aquí está tu madre». En ese momento, Jesús no solo les trajo consuelo, les dio una misión. Confió a María al cuidado de Juan y a Juan la responsabilidad de proteger a quien lo creó. Desde ese día, Juan lleva a María a su casa
Él no solo la recibió como a una madre, sino que la honró como una parte viva de la historia del cielo. Y aun viendo correr la sangre, aun escuchando los gritos de dolor, Juan se quedó. Él no se alejó, él no se escapó, porque el amor verdadero permanece hasta el final. Y en ese lugar de dolor, Juan aprendió que ser discípulo no se trata solo de seguir milagros, sino de permanecer firme, incluso al pie de la cruz. 9. La tumba vacía, el primer testigo. El cielo estaba en silencio. Jesús estaba muerto. Su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba prestada, envuelto en lino y con una pesada piedra cerrando la entrada. El Maestro, o Filho de Deus, ahora ya no está. Para Juan, estos días fueron los más oscuros de su vida. Cada recuerdo de la última cena, cada palabra pronunciada en la cruz, cada lágrima de María, todo resonaba como un vacío ensordecedor. Era como si la luz del mundo se hubiera apagado. Pero al tercer día algo cambió. Muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y encontró la piedra quitada. El cuerpo no estaba allí. Aterrada, corrió a buscar a Pedro y Juan. Su voz tembló. Sacaron al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo pusieron. Juan escuchó y corrió. Corría junto a Pedro, pero Juan era más joven y llegó primero. Al llegar al sepulcro, se detuvo en la entrada. Se inclinó y vio las telarañas, dobladas, dispuestas, pero el cuerpo no estaba allí. Pedro llegó unos segundos después y entró. Juan lo siguió. Y allí, en esta tumba vacía, Juan creyó, no porque vi un ángel, no porque Jesús ya se le haya aparecido, sino porque todo tenía sentido. Las sábanas dobladas, el cuerpo ausente, la paz en el vacío. Juan supo, se levantó. Juan no vio solo una tumba vacía. Fue la victoria de la vida sobre la muerte. Fue la confirmación de todas las promesas. Esa mañana todo cambió. El miedo empezó a dar paso a la fe, a la tristeza, a la esperanza, de noche a la luz. Juan aún no había tocado a Jesús resucitado, todavía no había escuchado su voz después de la cruz, pero él vio y creyó, porque a veces el corazón que ama profundamente no necesitas pruebas para creerlo, solo una señal del cielo. Y Juan, el discípulo que estaba al pie de la cruz, fue ahora también el primero entre ellos en creer en la tumba vacía. 10. Testimonio del Cristo resucitado. La tumba estaba vacía, sí, pero todavía faltaba algo: verlo vivo. Durante horas, días, los discípulos se preguntaron, ¿dónde está? ¿Cuándo aparecerá? Había esperanza, pero también confusión. ¿Sería posible que Jesús estuviera realmente vivo? Y entonces sucedió. Estaban reunidos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Nadie habló en voz alta. La tensión llenó la atmósfera. Algunos lloraron, otros oraron en silencio. Y de repente, Jesús apareció entre ellos, sin abrir las puertas, tranquilamente. Simplemente apareció. Sus primeras palabras fueron, paz a vosotros. Juan lo vio. No fue una visión, no fue un fantasma. Era él. Las marcas de los clavos todavía estaban en sus manos, tulado, heredado, pero su rostro brillaba de vida, de una paz sobrenatural. Juan permaneció inmóvil. El corazón latía rápido, sus ojos se llenaron de lágrimas. Jesús se acercó y les mostró sus heridas. Entonces la duda desapareció y la alegría llenó la habitación. Juan no necesitó más pruebas. Aquel que había visto morir, ahora estaba allí, frente a él, vivo, respirando, hablando. Y no fue la única vez. Unos días después, a orillas del mar de Galilea, Jesús reapareció. Los discípulos fueron a pescar, tratando de regresar a sus antiguas vidas, confundidos y sin rumbo.
Pero al amanecer, un hombre en la playa les gritó: ¿tienes algo para comer? No lo reconocieron de inmediato, pero cuando les dijo que tiraran la red al otro lado de la barca y pescaron tanto que no pudieron sacarlo, Juan fue el primero en entender. «¡Es el Señor!», exclamó. Pedro saltó al agua, los demás remaban, y allí, cerca de un fuego encendido en la orilla, Jesús los estaba esperando con pan y pescado. Fue real, estaba vivo, comí con ellos, les hablé. Él restauró los corazones. Esto confirmó su amor. Juan lo miró con los ojos llenos de luz. Cada palabra que dijo, cada sonrisa, cada mirada, era prueba de que la muerte había sido derrotada. No es solo un maestro el que regresó, era el Cristo resucitado, era la promesa cumplida, era vida eterna encarnada. Sí, Juan, el discípulo amado, el que nunca abandonó la cruz, ahora era testimonio vivo de la resurrección del Salvador. 11. El mar de Galilea, una segunda oportunidad. A veces, cuando no entendemos el futuro, volvemos al pasado. Después de ver a Cristo resucitado, los discípulos todavía estaban asombrados. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo continuar? Pedro, agitado como siempre, dijo una tarde: «Voy a pescar». Y Juan, con otros, lo acompañaba. Regresaron a su lugar, de origen, el mar de Galilea, el mismo donde empezó todo, el mismo mar donde escucharon por primera vez: «Sígueme». Y allí estaban, remando en la oscuridad, echando redes, esperando que algo llenara el vacío. Trabajaron toda la noche, no pescaron nada, pero al amanecer se escuchó una voz proveniente de la orilla: «Niños, ¿tenéis algo para comer?». Ellos respondieron: «No». «Tira la red a la derecha del barco y lo encontrarás». Obedecieron, y de repente la red estaba llena, abarrotada, tan pesada que apenas podían tirar de ella. En ese preciso momento, Juan miró la figura en la playa, sintió que su corazón se aceleraba y dijo con firmeza: «Es el Señor». No había ninguna duda. Este gesto, esta disposición, esta presencia, solo podía ser Él. Pedro, impetuoso como siempre, se arrojó al mar y nadó hasta la playa. Los demás lo siguieron en la barca, arrastrando la red con 153 peces grandes. Cuando llegaron, encontraron un fuego encendido. Sobre las brasas se prepara pan y pescado. Jesús los estaba esperando, no para enseñarles algo, sino para servirles el desayuno. Fue ternura, fue una restauración, fue puro amor. Sentado alrededor del fuego, Juan observaba en silencio. No fue solo una reunión, fue un nuevo comienzo. Jesús miró a Pedro y le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Cada respuesta de Pedro fue una herida sanada. Cada afirmación, una piedra puesta de nuevo en tu vocación. Pero Juan entendió algo más profundo. No solo Pedro fue restaurado, sino que todos fueron despedidos. Este desayuno junto al mar fue más que una comida. Era una invitación a empezar de nuevo. Dejar ir el miedo, dejar ir la vergüenza y volver a la meta. Y allí, en el mismo mar donde todo empezó, Jesús les recordó que la llamada todavía estaba en curso. El Cristo resucitado no solo perdona, restaura, devuelve, da una segunda oportunidad. Y Juan, sentado frente al fuego, sintió que su corazón volvía a arder, como el primer día. ¿Te imaginas estar tan cerca de Jesús que puedas escuchar los latidos de su corazón? Esto es lo que vivió Juan y lo que Dios quiere de ti también. Escribe en los comentarios: «Quiero caminar con Jesús como lo hizo Juan». Tu comentario puede tocar otras vidas y traer luz donde hay oscuridad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, porque lo más impactante de esta historia aún está por llegar. 12. El evangelista que vio más allá.
Después de caminar con Jesús, escucharlo, tocarlo, verlo morir y resucitar, Juan ya no era el mismo. No era solo un pescador transformado, era un testigo eterno. Su memoria ardía con todo lo vivido y su corazón llevaba una responsabilidad sagrada: dar testimonio de la palabra de vida. Han pasado los años. Los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, ya habían escrito sus historias. Historias verdaderas y preciosas, llenas de detalles sobre nacimientos, milagros, parábolas. Pero Juan sabía que había algo más, sabía que el mundo necesitaba ver más allá de la historia, necesitaba ver la eternidad. Y entonces, guiado por el Espíritu Santo, Juan empezó a escribir, no con prisa, sino con respeto, no repetir lo que otros han dicho, sino revelar la esencia divina de Cristo. No empezó a hablar de la guardería ni de genealogías. No mencionó ángeles ni pastores. Juan fue directo a la eternidad. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Con una sola frase abrió una puerta al misterio del cielo. Juan entendió algo que pocos otros entendían. Jesús no era simplemente un hombre ungido. Él era el Verbo eterno, el Hijo de Dios encarnado, el que creó todas las cosas. Entró al mundo como una luz en medio de las tinieblas. A lo largo de su evangelio, Juan no se limita a relatar acontecimientos. Construyó un puente entre el cielo y la tierra. Reveló los 7 yo soy de Jesús. Mostró los signos, los encuentros transformadores, las declaraciones más profundas, y todo ello con un objetivo claro: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Juan no escribió para informar, escribió para despertar la fe. No buscaba la gloria, no firmó con orgullo, fue descrito simplemente como el discípulo a quien Jesús amaba, porque para él su mayor identidad no era la de ser apóstol ni evangelista, sino amado por el Salvador. Y con cada palabra que escribió dejó plantada una semilla eterna que sigue dando frutos en millones de corazones hasta el día de hoy. Juan no solo escribió historia, escribió revelación. 13. Cartas desde el corazón del amor. Han pasado los años. Juan no era ese joven impetuoso que quería hacer fuego del cielo. Ahora era un anciano, su cabello blanco como la nieve. Tu caminar es más lento, pero su fe más ardiente que nunca. Había visto todo: la gloria, el dolor, los milagros, la cruz, la resurrección. Había escrito sobre la palabra eterna, pero ahora, en sus últimos años, sintió la necesidad de dejar algo más atrás, algo directo, personal, pastoral, algo que tocó a los hermanos y hermanas de la fe, como una carta escrita desde el corazón y para el corazón. Así nacieron sus 3 epístolas, primero, segundo y 3 Juan. Estos no eran tratados teológicos pesados, eran cartas sencillas, llenas de ternura, pero también muy enérgico. Su mensaje giró en torno a una sola palabra: amar. Dios es amor, escribió con convicción, no como una bonita frase, sino como una realidad vivida. Juan había tocado este amor, lo había visto caminar, lo había visto sangrar en la cruz, lo había visto levantarse, y ahora enseñó con urgencia: el que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Su voz, aunque suave, era firme. Juan no toleró ni el odio ni la mentira disfrazada de religiosidad. Advirtió contra los falsos maestros que negaban que Jesús vino en carne. Llamó a la iglesia a caminar en la luz, en la verdad y en la comunión. Era como un padre escribiendo a sus hijos: hijitos míos, repitió una y otra vez, amaos unos a otros,
No he escrito desde una torre alta. Se estaba volviendo más oscuro, su corazón lleno de experiencias, cicatrices y recuerdos. Sabía que la verdadera fe no era solo una doctrina, era la vida vivida en el amor. En su tercera carta incluso menciona a personas por su nombre. Cayo, a quien felicita por su hospitalidad. Diótrefes, a quien reprendió por su arrogancia. Era un pastor que conocía a su rebaño, que no escribió para imponer, sino para educar. Juan no buscaba reconocimiento. Solo deseaba eso. La iglesia permanecería fiel a la verdad y ardiente en el amor, porque para él no había nada más importante que eso. Este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 14. El exilio de Patmos, una visión del fin. Juan era viejo. Los otros apóstoles ya se habían ido. Muchos han sido perseguidos, asesinados y silenciados, pero se quedó, no como una voz popular, sino como un testimonio vivo. Y debido a esto, se convirtió en un objetivo del imperio. Durante la dura persecución del emperador Domiciano, Juan fue arrestado a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Su castigo, exilio en la isla de Patmos, una roca solitaria y árida en medio del mar Egeo. Los leo en absoluto, ningún templo, sin hermanos, sin consuelo, solo rocas, viento y silencio. Pero lo que parecía un castigo se convirtió en una puerta al cielo. Juan estaba solo, pero en espíritu estaba conectado al trono de Dios. Y un día, el día del Señor, sucedió algo extraordinario. Juan escuchó una voz fuerte como de trompeta detrás de él. Cuando te das la vuelta, vi al Hijo del Hombre, pero no como en la tierra. Sus ojos eran como llama de fuego, su rostro como el sol cuando brilla, su voz como muchas aguas. Su ropa era blanca y tenía 7 estrellas en la mano. De su boca salió una espada afilada de 2 filos. Juan cayó como muerto. Fue demasiado glorioso, demasiado santo, pero Jesús o tocó y dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. De esta reunión, el cielo se abrió ante Juan. Vio cosas que ningún hombre había visto jamás. Se le dieron revelaciones para escribir a las 7 iglesias, mensajes de corrección, aliento, advertencia y esperanza. Pero eso fue solo el comienzo. Juan fue arrebatado en el espíritu y llevado más allá del velo. Vio el trono de Dios, rodeado de seres vivientes, ancianos, ángeles que nunca dejaban de decir: Santo, Santo, Santo. Vio al Cordero que fue inmolado y que ahora reina. Vi el libro sellado con 7 sellos. He visto juicios, trompetas, copas, guerras y la batalla final entre el bien y el mal. Vi caer a Babilonia, derrotar al dragón y destruir al anticristo. Vio a los mártires honrados, a los justos recibir túnicas blancas. Vio el cielo nuevo y la tierra nueva. Has visto en la nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una novia ataviada para su marido. Y en medio de toda esta gloria escuchó la voz que decía: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Juan, exiliado, olvidado por el mundo, se ha convertido el portador de la mayor revelación de todos los tiempos, porque aunque el imperio intentó silenciarlo, el cielo le hizo hablar más alto que nunca. 15. El último testigo del Verbo encarnado. Han pasado los años y el mundo ha cambiado. Los imperios cayeron y surgieron. Las ciudades estaban creciendo. Las iglesias se multiplicaron. Los nombres de Pedro, Pablo, Esteban, Tomás ya están impresos dejando huellas de sangre y fe. Todos ustedes apóstoles ya están con Cristo. Todos menos uno. Juan, ya anciano, de paso lento y mirada profunda, todavía estaba vivo, no por casualidad,
pero con un propósito específico. Era el último testigo del Verbo encarnado. El último que había visto los ojos de Jesús, que había tocado sus manos traspasadas, que había oído su voz no en visiones, sino cara a cara. Vivía en Éfeso, rodeado de hermanos y hermanas que lo llamaban Padre, pero él sabía, ya no era el momento de grandes discursos. Era el tiempo de las palabras sencillas y eternas, nacidas del amor profundo que cultivó junto al Maestro. Su frase favorita se ha hecho conocida por todos: hijitos míos, ámense unos a otros. A veces repetía esta frase una y otra vez. Algunos pensaron que era por su edad, pero otros sabían que cada vez que lo decía, el cielo se abrió un poco más en sus palabras. No necesitaba ser sabio. Su vida fue el mayor testimonio. Su humildad, su paz, su amor a la verdad, ellos reflejaron a Jesús. Juan no fundó imperios, no escribió volúmenes de leyes, no comandó ejércitos, pero su legado se ha extendido a lo largo de los siglos, porque fue fiel hasta el final, porque vio la gloria y no se corrompió, porque sintió el dolor y no huyó, porque amaba como amaba el Maestro. Cuando llegó su hora, partió en paz, como quien solo cierra los ojos para abrirlos en la eternidad, y aunque su cuerpo yacía en la tierra, su voz sigue viva hoy. Esto queda en sus cartas, permanece en tu evangelio, quédate en el Apocalipsis. Esto mora en toda alma que ama, cree y espera en Cristo. Porque Juan no era solo un discípulo, era el amigo de corazón de Jesús, y su historia no terminó con su muerte. Su historia sigue viva en todos los que creen. Juan no era perfecto. Tenía miedo, dudaba, quería darse por vencido. Pero nunca dejó de amar, y por eso Dios nunca lo olvidó. Quizás también te sentiste apartado, sin voz, sin fuerzas. Pero si algo nos enseña la vida de Juan, es que el amor de Cristo puede levantarte, restaurarte y usarte, incluso cuando todos los demás te hayan abandonado. No importa si fuiste el último en llegar, Jesús todavía tiene un lugar para ti, junto a su corazón. Porque al igual que Juan, tú también puedes transformar tu dolor en testimonio, tu vacío en propósito, y tu historia en una carta viva del amor de Dios. Si esta historia te tocó, no te vayas sin dejar aquí tu huella. Escribe en los comentarios: quiero amar a Jesús como lo amó Juan. Esta frase puede tocar a alguien que necesita volver a creer. Suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita esperanza. Porque así como Juan fue transformado por el amor de Cristo, tú también puedes serlo.